les bendiga. Estamos aquí en el devocional, bendecidos, alegres por estar aquí con ustedes y aquí con mi familia, con mi esposa, mis hijitos. Estamos en bendición porque podemos compartir una palabra y un tiempo con ustedes. Y en este día queremos hablar acerca de la libertad, ¿sí? Yo creo que para muchos la libertad es hacer lo que quieran, ¿sí? Hacer lo que quieran y cuando quieran. Eso es si usted le pregunta a alguien en la calle o a cualquier persona qué es la libertad, es hacer lo que él quiera, ¿sí? Pero en la Biblia, libertad, como habla la palabra del Señor, es muy diferente, ¿sí? La libertad no es hacer lo que queramos y cuando queramos, ¿sí? Sino que la libertad es una libertad en Dios. Es una libertad que nos da solamente Dios, solamente a través de Jesucristo. Por eso quiero traer una lectura de la palabra de Dios que está en Juan 8, que dice, en el versículo 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y me gusta la frase que dice verdaderamente libres, porque cuando les digo que cuando uno piensa en libertad, en hacer lo que quiera, no es una libertad verdadera. La libertad verdadera, que me dice Jesús aquí en este pasaje, es cuando estamos haciendo la voluntad de Él, cuando verdaderamente somos sus discípulos y conocemos la verdad. Esa verdad nos hace libres, ¿sí? Aquí los que estaban escuchando a Jesús eran los judíos, y ellos decían: pero si nosotros nunca hemos sido esclavos. Mucha gente que si usted le dice a alguien, a cualquier persona le dice: Jesucristo te quiere libertad, te va a decir: pero si yo no soy esclavo, yo soy libre, ¿sí? La libertad, la esclavitud se acabó hace muchos años, te van a decir. Pero, o de pronto tú piensas eso, pero Jesucristo nos quiere libertad, y aquí nos habla de qué nos quiere libertad. Nos quiere libertad del pecado, ¿sí? Ese pecado que nos tiene atados desde que pecaron Adán y Eva allá en el huerto del Edén, cuando le hicieron más caso a Satanás que a Dios. Ahí comenzó nuestra esclavitud del pecado. Esa naturaleza de pecaminosa la tenemos desde esa época, imagínense, desde que se creó el mundo, desde que creó la humanidad, estamos atados nosotros al pecado por la desobediencia a Dios, ¿sí? Y dice que no solamente Adán y Eva fueron los que pecaron, ¿cierto, Juanse? Ahí que dice en Romanos. Sí, porque en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí dice que todos hemos pecado y estábamos despojados de la gloria de Dios, pero después Jesucristo vino y nos salvó, y ahora tenemos una nueva oportunidad. Así es, una nueva oportunidad de entrar a la vida eterna, ¿sí? Dice que todos hemos pecado, todos hemos hecho la misma desobediencia que hizo Adán y Eva. Todos hemos sido rebeldes y le hemos hecho más caso a lo del mundo que a Dios. Porque ¿quién no ha mentido? ¿Quién no se ha robado, así que sea un lapicero o lo que sea? Eso es pecar, ¿sí? ¿Quién no le ha desobedecido a los padres? Eso es pecar, ¿sí? Todos hemos pecado. En cualquier cosa que hayamos hecho, hemos pecado. Y la única forma de que seamos libres es a través de Jesucristo, ¿sí? Es a través de nuestro Señor Jesús que nosotros podemos ser libres. Por eso dice que Jesucristo murió para que nosotros seamos libres, ¿cierto, Gabriel? Allí también en el libro de Romanos nos habla de eso que hizo Jesucristo por nosotros. Sí, porque en Romanos
6:22 dice, pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta es la vida eterna. Aquí dice que como ya hemos sido liberados del pecado, gracias a Jesucristo podemos disfrutar la vida eterna, porque antes nosotros todos íbamos a ir al infierno. Así es. Si ven que todos, si no fuera por Jesucristo, nosotros estaríamos atados, estaríamos esclavizados al pecado. Pero dice que ahora somos libres y que ahora nosotros, dice ahí también en ese versículo, dice que somos siervos de Dios, ¿sí? Somos libres del pecado, pero somos siervos de Dios porque Él quiere que nosotros ahora le sirvamos a Él, que seamos ahora esclavos, pero por amor, por el amor de Él, por ese amor que Él quiere que manifestamos a Él y a los demás, ¿cierto, Nancy? Ahí en el libro de Gálatas nos habla de que ahora somos de Él, pertenecemos a Él por amor. En Gálatas 5, 13 y 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para caer, para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan Pablo hace unos minutos hablaba de los conceptos, de los diferentes conceptos que se tienen de la libertad, ¿sí? Y que muchos están errados. Y aquí nos dice que no usemos esa libertad, ¿sí? Como para hacer lo malo, ¿sí? Entonces, apropiémonos de esa libertad que hemos recibido por medio de Jesús, ¿sí? Con el fin de no estar con más cargas, de no seguir atado o atada a cosas, ¿sí? Que no nos dejaban avanzar y en diferentes áreas. Porque es que las ataduras no solamente son espirituales, sino que de verdad no solo son materiales, ¿sí? Sino espirituales. Entonces Dios nos hizo libres de todo y quiere que nos apropiemos de esa palabra. Dice, sino servidos por amor los unos a los otros. Y el 14 nos habla de la importancia del mandamiento, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué pasa si nosotros nos amamos? ¿Qué pasa si nosotros, ¿sí? Nos queremos, nos quitamos? ¿Sí? Entonces, si eso lo queremos para los demás, genial, ¿sí? Porque si en realidad amamos a los demás como a nosotros mismos, no vamos a querer hacerle mal a nadie, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a querer desobedecer a Dios, porque pues, el primer mandamiento es de amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿sí? Entonces, si amamos a Dios, no le hacemos daño a la gente. Y entonces, pero ¿cómo demostramos que en realidad amamos a Dios? Porque amamos a los demás. Es imposible decir que yo amo a Dios y a los demás los menosprecio, ¿sí? Entonces, que Dios coloque en nosotros ese querer, como el hacer, como también lo dice en su palabra, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas buenas, ¿sí? De gozar de esa libertad que Dios nos ha dado por medio de Jesús. Así es, porque la libertad, si tú pensabas que la libertad era hacer lo que quisieras, te digo que esa libertad simplemente te lleva al pecado y a la muerte. Pero la libertad en Cristo Jesús es de verdad, es una libertad que nos lleva a estar gozosos con Él y a ser siervos de Él y servirle a los demás, como decía mi esposa, para que ese amor nos llene y nos lleve a la vida eterna. Entonces quiero invitarte a eso y quiero invitarte a orar y que mi hijo Gabriel nos dirija en una oración. Papito Dios, te amor que tú has dado, ayúdanos a no pecar y ser libres de verdad del pecado. Y ayúdanos a no pecar y ayúdanos a siempre estar en tus caminos y no es que nos alejemos de ellos. Y si un día lo hacemos, ayúdanos a nunca más volverlos a hacer. Y cuídanos y cuida a toda la gente que está viendo este video. Y aún a las personas que no son cristianas que están viendo este video, es que
se vuelvan a ti. Y ayúdanos a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y que no nos pase nada malo. Verso 6. Amén. Dios los bendiga. Queremos que ustedes sigan pegaditos a la palabra del Señor y pegaditos también a los videos y a los devocionales que estamos transmitiendo. Así que esperamos verlos en el próximo video. Y no deje de suscribirse a las páginas, de estar pendiente de YouTube, de Instagram, de Facebook, porque ahí estamos publicando nuevas noticias. Muy pronto tendremos cultos presenciales en la iglesia, porque Dios nos está abriendo nuevas puertas y sabemos que es necesario congregarnos también y vernos presencialmente. Entonces espere siempre nuevas noticias y que siempre esté pegadito de Dios. Nos despedimos. Chao. Dios les bendiga. Dios les bendiga.